tengamos preparado. Es el objetivo dar la gloria y la honra al Señor. Así que invito a inclinar nuestras cabezas, a que podamos guardar silencio. Antes de empezar este tiempo, pues vamos a dejar en manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias porque una vez más podemos venir delante de ti en el nombre de Jesús, adorarte, alabarte, Señor, y a bendecir tu nombre. Mira tu iglesia, Señor, queremos que pueda ser agradable delante de tu presencia cada alabanza, el estudio de tu palabra, Dios, y nuestros corazones. Gracias por este tiempo, en tus manos lo encomendamos y a ti sea toda la honra, la gloria y el honor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. No tenemos nadie quien nos visita por primera vez, pero sí tenemos una hermana que extrañábamos mucho tiempo, que estaba afuera, que ha vuelto de Ecuador nuevamente. Así que es un gusto tenerle por aquí. Que gracias al Señor porque la ha cuidado durante todo su viaje. Y nos alegramos que esté aquí. Así que al final del culto no se olviden de saludarla y sobre todo preguntarle sobre su viaje, qué tal está, ¿no? Bien, mientras pasan los hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de los anuncios, uno de los cuales y el más cerca, que es el día de hoy. Como saben, a principios de año dentro de la asamblea se decidió tomar unas ofrendas misioneras para ciertos hermanos o iglesias que están relacionadas con esta iglesia que tenemos aprecio. Una de las cuales es nuestro hermano Yusef, que está afuera compartiendo el evangelio en sitios que es muy complicado, donde la palabra del Señor está siendo perseguida. Pero a pesar de todo ello, la gracia del Señor la ha llevado hasta tal sitio para poder compartir el evangelio, por lo cual siempre nos acordamos de él, y una de las formas es sobre todo por esta ofrenda misionera para que puedan ser útil dentro del ministerio que él tiene allí, ¿no? Por lo cual, como saben, la semana anterior se empezó a recoger y hoy también se puede recoger. Los que estén interesados sobre esta ofrenda misionera y quieran ayudar con este ministerio, pueden pedir los sobres a Pedro, que está en la puerta, y cuando se haga la ofrenda, pues se puede colaborar con este ministerio, ¿no? Yo creo que más de alguno conocemos a este hermano, sabemos acerca de su vida. Los que quieran más información, pues pueden preguntar a Juan, que tiene mucha relación con este hermano y puede compartirles un poco más acerca de su vida, ¿no? Bien, dicho esto, no se olviden que hoy es el día también para poder recoger la ofrenda. Pasamos al siguiente anuncio. Se ha venido anunciando ya sobre los entrenamientos que se tiene por estos meses, que es sobre las olimpiadas que organizan los niños, y esta vez este domingo no hay porque están los niños, como ven, no hay ruido, están de campamento, y la verdad que gracias al Señor porque ellos también tienen su tiempo para poder aprender más acerca del evangelio, así que ellos están de campamento en Pinos Reales y hasta el martes no vuelven. Así que esta semana se suspende el entrenamiento, pero todos los domingos a esta hora, a las 5:30, en el Samaranch se organizan los entrenamientos de todas las actividades que hay, ¿no? Por lo cual los niños que no estén apuntados o los padres que quieran apuntar a sus hijos o algún conocido, preguntar a Alicia, que es la responsable, para saber si aún está a tiempo. Y los que quieran ir y animar también pueden acercarse a esta hora el día domingo en el Samaranch. Los que quieran acercarse y no tengan cómo, pues también se puede organizar unos coches y acercarnos hasta abajo, que está un poco apartado, ¿vale? Siguiente anuncio. ¿El sábado? No, vale, pasamos ¿sí? Vale. Miércoles tenemos
El retiro de iglesia, como saben, se ha venido anunciando ya. La hora de salida es a las 7:30 en punto. Y como saben, esta vez también se va a organizar en el mismo sitio del año anterior. Por lo cual, todos los hermanos que estén interesados, que quieran apuntarse, como saben, son días que no son laborables, los que quieran apuntarse, quieran asistir a este retiro, que quieran más información acerca, aunque viene ahí creo, el tema de los precios, pueden hablarlo con Carlos, que es el hermano que está encargado de apuntar y de organizar tanto el tema de los precios y el tema del transporte. Por lo cual, todos los que estén interesados o quieran más información, preguntar a nuestro hermano Carlos, que hoy no está, que está en Manzanares. Por lo cual intentamos sobre todo estar a esta hora que pone, porque la hora de salida es a las 7:30 y poder llegar a tiempo para poder cenar ahí. Así que todos los hermanos que estén interesados y estén apuntados, el horario de salida de aquí de la iglesia será el miércoles a las 7:30. Siguiente anuncio, Jai. Bien, el sábado 26 está la reunión de las mujeres, que esta vez será en Manzanares. Todas las hermanas que quieran asistir a esta reunión, no se olviden de apuntarse con Verónica y con Rocío, sobre todo por el desplazamiento hacia Manzanares. Como ven, muchas veces coincide que no hay coches y que hay muchas hermanitas que tienen el anhelo de asistir y compartir este tiempo que tienen, ¿no? Así que por lo cual, si hay una organización con antelación, pues que no se quede nadie que no sea por el tema del transporte, ¿vale? Siguiente anuncio. Estamos de vacaciones, como saben, las escuelas dominicales, por lo cual hasta el día 27 no se reanuda las escuelas dominicales, por lo cual el culto será a las 11 de la mañana. Seguimos con el tema de los aniversarios, de los preparativos, de todo lo que esto conlleva, todo el trabajo y todos los hermanos que están por detrás organizando, planificando estas actividades que tenemos. Como saben, es un año muy importante, que son 50, no son 10 ni 20 y así sucesivamente, sino que son 50 años de lo que el Señor ha manifestado aquí en este pueblo, el poder compartir por medio de esta iglesia el Evangelio. Por lo cual hoy en día, después de 50 años, somos todos también útiles aquí en esta iglesia y podemos participar en cada una de las actividades que hay. Y aquellos hermanos que todavía no han podido apuntarse, o quizás no les coincida por el tema de trabajo o horarios, poder participar, también se anima mucho a que puedan interceder en oración por todas las cosas que se está planeando, ¿no? Hay mucho trabajo por detrás, como dije antes, hay muchos hermanos también que están moviéndose, buscando sitios públicos, sitios privados, cosa que es muy complicado compaginar con las fechas que tenemos establecido, ¿no? Pero nada es imposible, por lo cual animar mucho a que podamos seguir orando por este propósito que hay de manifestar los 50 años de la Iglesia Evangélica aquí en Colmenar, por lo cual animamos a que podamos orar en cada una de nuestras peticiones y que puedan, sobre todo los hermanos que están organizando, seguir con el propósito que tienen. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente anuncio. Tenemos los cumpleaños, que es Patricio Flores, que está en Estados Unidos, y asimismo nuestra hermana Betty, que yo creo que están en el grupo los dos. El día de su cumpleaños no se olviden de felicitarle. No sé si tenemos más anuncios, Jair. Bien, pues tenemos uno que pasó antes, pero no nos paramos a decirlo detalladamente. Como saben, el día 18 pues están de Semana Santa, ¿verdad? En todo el mundo. Así que, por lo cual el pastor Salvador ha organizado un culto especial, que es un culto de Viernes Santo, que será a las 6 de la tarde, pero se realizará en Manzanares. Por lo cual, todos los hermanos que quieran asistir a este culto,
no se olviden que se va a realizar en Manzanares. Si alguno quiere desplazarse y no tiene cómo, por el tema que es festivo, los autobuses tendrán un horario diferente, pues me comentan a mí, hacemos una lista y buscamos unos coches y podemos desplazarnos. Pero eso sí, se ruega mucho puntualidad. El culto empieza a las 6. ¿Vale? O sea que hay que estar 6 menos cuarto si es posible ahí, ¿vale? Todos los hermanos que quieran asistir la semana que viene al culto a las 6 de la tarde, apuntarse conmigo los que no tengan coche. Los que sí tengan coche y les sobra plazas también me comentan, ¿vale? Y así organizamos para que podamos asistir todos los que puedan, ¿vale? Bien, dicho esto, no tenemos más anuncios, pues me gustaría invitarles a abrir nuestras Biblias en Romanos. Capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Como comenté antes, casi en todo el mundo se celebra el tema de la Semana Santa, ¿verdad? Y la mayoría vemos lugares y personas dentro del mundo secular que saca su traje después de haber tenido un año guardado en su armario, se viste, ¿verdad?, durante estos días del cristianismo, ¿verdad?, donde vemos inclusive cómo adoran a sus ídolos, a sus imágenes, a sus dioses, y muchas veces como vemos cómo expresan sufrimiento y tristeza por cada uno de ellos, ¿no? Pero pasado estas fechas vuelven a colgar su vestimenta y siguen con la vida normal, secular, ¿no? Y como decía antes, pues son fechas en las cuales cada uno de nosotros como creyentes, y hablábamos de esto en un curso, ¿no? Nosotros somos llamados a manifestar esa fe, a compartir el evangelio, ¿no? Y como dije antes, hoy en día se malinterpreta lo que es el cristianismo dentro del mundo secular, ¿verdad? Quizás muchas veces ese sufrimiento y ese llanto es porque ellos creen que aquel Dios está muerto, ¿verdad? Y nosotros como creyentes podemos manifestar, como dice en este versículo, ¿no?, que nosotros no vivimos para nosotros mismos, nosotros no morimos para nosotros mismos. Asimismo nosotros debemos manifestar esa fe, mostrar al mundo, prepararnos y mostrar al mundo hoy en día de que Dios no está muerto, ¿no? Mostrar el propósito por el cual Dios sigue vivo, ¿no? Y hay una canción en la que habla eso, ¿no? Aunque hace 2000 años que Jesús haya muerto, Dios sigue vivo, ¿no? El Señor sigue vivo porque el propósito que el Señor tenía desde un principio es mostrar su plan de salvación. Por lo cual hoy en día como nosotros como creyentes tenemos esa obligación, ¿verdad? Mostrar al mundo secular cuál es el objetivo de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Que es nuestro plan, su plan de salvación, para que todos podamos disfrutar de todo ello. Por lo cual, por medio de ello me gustaría manifestar y sobre todo que nos preguntemos, ¿no? Durante nuestras vidas, en nuestro entorno, si manifestamos el Evangelio, demostramos que Dios sigue vivo, o en caso contrario, ¿verdad? Si nosotros callamos, como dije antes, como el versículo dice, no estamos muertos, sino que estamos vivos para manifestar la gracia del Señor, ¿no? O caso contrario, somos como el mundo, sacamos los trajes temporales. ¿Cómo estamos nosotros vestidos, verdad? ¿Cuál es nuestra situación en estos días en los cuales nosotros debemos compartir el Evangelio, ¿no? Compartir el plan de salvación que el Señor ha tenido para sus hijos, ¿no?
Así que dicho esto, pues me gustaría que reflexionemos personalmente y asimismo que podamos compartir en aquellos lugares donde estemos cuál es el verdadero significado de la muerte del Señor, ¿no? Así que dicho esto, pues me gustaría invitarles al grupo de la alabanza, me gustaría invitarles a que podamos ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Bueno, buenos días hermanos, los que nos hemos saludado. Antes de iniciar yo quería compartirles una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Ya como todos sabemos, hoy empieza la Semana Santa, hoy Domingo de Ramos, cuando en nuestros viejos tiempos que no conocíamos del Señor participábamos en las iglesias católicas, muchos llevábamos esos ramitos, ritos de nuestros abuelos, pero ya conociendo el Señor eso cambió, porque ya no adoramos a nadie sino a Dios. Y si quieren ir conmigo, bueno, yo lo voy a leer. Mateo 21, la versión Reina Valera, dice: bendecid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos, estaba hablando Jesús, fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, los tendía, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como les decía, cuando andábamos en el mundo y pasaba este evento del Domingo de Ramos, llevábamos a las iglesias ese ramito, pero ahora la invitación es que alabemos al Señor siempre y abramos nuestro corazón. Y no importa que nos digan locos, porque nos van a tildar de locos por adorar. Yo cuando voy por la calle, yo voy hablando con Dios y la gente lo mira a uno raro. Pero no saben que Dios va al lado de uno caminando y hay que hablar siempre con Dios. Y hoy es día de adorar. Y esta canción, oh ven y deleítate en el Señor. Venimos aquí a la casa del Señor a adorarnos y a deleitarnos en Él. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones
concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Como venimos a honrar a nuestro Padre Celestial, queremos hacer una oración para que Dios nos dirija en esta alabanza y la oración. Voy a pedirle a mi hermana Laura que si nos puede guiar en una oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos todos como tus hijos, como hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que estamos compartiendo juntos, Señor, para adorarte, para glorificar tu santo nombre, Señor, y para tener comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, te damos porque es un día especial, porque iniciamos, Señor, el recorrido de la Semana Santa, que es tan importante para nosotros, Padre Celestial, recordando todo lo que tú hiciste, Señor, por nosotros hace tanto tiempo y que sigue perdurando hasta hoy, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos, Señor, con tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos, Señor, con tu amor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos, Señor, con tu amor. Eres mi respirar, Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para
Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando y pasando entre la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan
aquí. Jesús está aquí. Bueno, esta canción es para todos y para los niños. Hay que hacer una coreografía. Vamos a tratar de hacerla. Laura se la sabe muy bien. Yo no muy bien, pero vamos a tratar. Algunos sí se la saben. Bien, pues muchas gracias a los hermanos y también al Señor por poner en cada uno de sus corazones el anhelo de participar en cada uno de los ministerios que hay en esta iglesia, ¿no? Bien, pues dicho esto, me gustaría los niños que van a pasar a su clase, niños de hasta 11 años, con Verónica, y los demás vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí la lectura. Tiene la exposición el pastor Juan Carlos. Muy buenos días tengan hermanos y hermanas. Me imagino que como todos tenemos siempre nuestra semana muy agitada, ¿no? En las cosas, las preocupaciones, tantas cosas que hay. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé un momento por el cual podamos dejar que entre Dios cuando se abre su palabra. Dejarnos un momento que Él pueda administrarnos, que Él pueda hablarnos, porque lo necesitamos todos. Vamos a orar. Señor, te rogamos, te imploramos, así hemos leído y hemos escuchado tu palabra. La muerte, Señor, te pertenece a ti, la vida también. No somos nada sin ti y tú eres todo. Hoy, Señor, que estás entrando, así como en la Biblia también se muestra la historia tuya, muy cerca del templo, y que el templo, Señor, eres tú, y tú estás en nosotros, entonces nos haces, Señor, partícipe de un gran plan, tu pueblo, Señor, una casa espiritual.
Y de eso, Señor, queremos reflexionar, queremos hablar, queremos escucharte a ti, no al hombre, sino tu palabra que nos pueda revelar lo grande que eres tú. Gracias, Señor, por mis hermanos, por todos los que estamos aquí. Gracias también, Señor, te damos por nuestros padres, porque así has placido, Señor, que por medio de ellos podamos estar sobre esta tierra. Y aquí estamos. Y también nos has dado, Señor, el privilegio de tener hijos o nietos. ¿Y qué podemos decirte? La vida es tuya, nuestra, la de nuestra familia. Te pedimos, Señor, que esta vida sea agradable a tus ojos cuando descubramos tu palabra, qué es lo que quieres para nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Pues bien, hoy vamos a ver dos textos de los cuales también hemos estado participando todos los domingos anteriores, que hablamos sobre 1 Pedro. Esta es la carta que se ha escogido para poderlo llevar a cabo, versículo o porción a porción, todo este tiempo. Hoy me toca a mí sobre 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 y 10. Así que ténganlo presente, busquen en sus Biblias, prepárense, ¿no? Capítulo 2 de 1 Pedro, el versículo 9 y 10. Ya ha leído nuestro hermano, pero ahora vamos a verlo de una manera más detenida. ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Ahora me gustaría leer algún contenido con el objetivo que reconozcáis a qué cantante me estoy refiriendo, según el contenido que vais a escuchar. Seguro que lo habéis escuchado. Y dice así el contenido de esta canción: animal rastrero, escoria de la vida, adefesio del mal infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio, te desprecio. ¿Me estás oyendo? Inútil, llena de infierno, cuánto te odio y cuánto te desprecio, rata de dos patas. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda más chiquito. ¿Habéis escuchado el contenido de esta canción? ¿No? Los de nuestra generación o un poquito más, seguramente que lo hemos escuchado. Supongo que habéis también comentado sobre este contenido, ¿verdad? Pues no es más que la famosa cantante Paquita del Barrio. Esta cantante mexicana popular, quien a través de esta canción, ella descarga su ira, su desprecio, porque fue utilizada por su marido. Ella, quien según la entrevista dijo que el destino de esta canción, que es cruda en realidad, fue para su exmarido, quien le había utilizado, le había traicionado en su matrimonio. Y vaya con qué letra se ha desquitado, ¿no? Pero no es la única que se escucha en las canciones. En nuestro pueblo latinoamericano existen muchísimas canciones de las que se habla de la traición, del despecho, y aquí también podemos decir, con Shakira, ya veis también. Es decir, se habla con palabras duras, palabras de venganza, y Paquita lo hacía de esa manera despechada, con una sed de venganza. En la Biblia también existe ese tipo de sensaciones, de emociones, que hace salir desde el ser hacia afuera. Y entre ellos están los profetas, que hablaban con palabras duras, serias, con el objetivo para obligar a que los oyentes de Israel, el pueblo de Dios, reflexione sobre esos pensamientos que estaba declarando el profeta, para que luego vuelva, porque estaban extraviados, estaban fuera del camino de la voluntad de Dios. Y el profeta pronunciaba esas palabras, y el pueblo lo escuchaba. Así
con este contexto, de esta intención de poder reflexionar, el apóstol Pedro, en el versículo 9, que estamos viendo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla también y nos recuerda también algo para que nosotros tengamos en mente. Seguro que en vuestras Biblias que lo tenéis allí, hay una llamada del versículo 9, si vosotros veis allí, seguramente os va a trasladar a un profeta que se llama Oseas, capítulo 2, versículo 23. Es interesante en ello porque no olvidemos que Pedro era judío. Y Pedro traslada entonces ese tipo de pensamiento, esa reflexión de aquel profeta de Oseas en el capítulo 2, versículo 23. Y él lo remarca en el versículo 10. Estamos viendo el 9 y el 10. Y el 10 nos habla de Oseas 2, 23, que va relacionado a aquel contexto de aquel profeta. Y él, ahora Pedro nos dice, vosotros, no se está refiriendo a aquel entonces a Israel, sino ahora se está refiriendo a las iglesias. Esta carta que iba a ser diseminada en esa región, entonces ahora le dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Y luego dice que no habías alcanzado la misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, como dije anteriormente, estas palabras provienen del profeta Oseas, quien desde su contexto, en aquel entonces, el profeta también había anunciado a Israel. Les había dicho en aquel tiempo que Dios les había alcanzado nuevamente, les había rechazado, pero ahora viene a ser su pueblo. Lo dice en Oseas. Por eso Dios le llama primero no mi pueblo y después le llama a Israel mi pueblo. Todo este cambio pasó, nos explica también el profeta Oseas, por la misericordia de Dios. Ellos entonces pasan a no amados a amados. Pero, ¿qué quiere decir Pedro con esta historia tan dramática e incomprensible? ¿Por qué lo habrá sacado? ¿Cuál fue el contexto en que ocurrió esta circunstancia? Porque Oseas habló de esta manera. ¿Y por qué quiere recordarnos Pedro, cuando no eras mi pueblo, ahora sí eres mi pueblo? Seguramente en el versículo 9 también, que estamos viendo, dos versículos, el 9 y el 10, veis unas llamadas, unas referencias en vuestras Biblias, y ahí encontraréis dos versículos por lo menos del Antiguo Testamento. Uno está en Éxodo 19 y el otro está en Deuteronomio 4. Es importante que nosotros en la lectura de la Biblia que hagamos, en las llamadas que hay, volvamos a mirarlas, porque estas nos hablan sobre el contexto. Y es por eso que muchos de los apóstoles hablan recordando aquellos eventos del Antiguo Testamento y relacionándonos con el contexto donde estaban hablando estos apóstoles y refiriéndose a las iglesias. Así que en el versículo 9 habla dos versículos muy interesantes que nos hacen conocer el contexto por qué había dicho Oseas. Un versículo antes, hemos hablado del 10, ahora un versículo antes, el 9. Y hay uno que habla sobre Éxodo 19, 5, 6. Y dice Éxodo 19, 5, 6, ahora pues, si oyeras atentamente mi voz y guardaras mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. En Éxodo, en el capítulo 19. Qué interesante es esto, porque en Éxodo, en el capítulo 20, viene la ley. Y antes
que venga aquella ley que constituye un Estado de Israel, les habla el Señor y les dice: vosotros seréis mi reino de sacerdotes y una nación santa. Estaba hablando entonces a aquel pueblo que se iba a constituir y el objetivo y el estatus que iba a tener este pueblo. En ese mismo versículo también nos habla Deuteronomios capítulo 4, versículo 20. Y dice así, nuevamente dice: pero a vosotros Jehová os tomó, os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad. Hemos hablado primero en Éxodo y ahora habla nuevamente en Deuteronomio. A finales del 5º libro de Moisés, nuevamente Dios les recuerda a Israel el objetivo y la tarea de su pueblo de Israel. Le dice: vosotros seréis un pueblo de heredad. Es decir, a través de este trasfondo de estos dos textos proféticos, Pedro les está recordando a los oyentes y a los lectores de su carta, en aquella región donde estaba y donde se expandió estas cartas, les recuerda que la historia de Israel había comenzado con Abraham y los demás patriarcas, y después habían salido de Egipto y llegó a la era patriarcal, donde el pueblo de Israel tenía una tarea y tenía que llegar a ser su reino de sacerdotes y nación santa en toda la tierra. Y aunque no lo habían logrado en esas etapas, después de Jueces, otra vez entra otra etapa de los profetas, y aquí dice: por la misericordia del Señor, en Oseas 2:23, nuevamente venís a ser mi pueblo. Desde hace tiempo anteriores nos habla la historia que Moisés mismo había escrito, el propósito de Dios, reino de sacerdotes y nación santa. No lo habían logrado, no lo habían hecho. Lo vuelve a repetir en Deuteronomio, lo vuelve en la época patriarcal. Hay etapas de estas. En todas estas etapas el pueblo no cumplió esa tarea. Pero por la misericordia, dice Oseas, nuevamente venéis a ser mi pueblo. Nuevamente les salva Dios, pero para que el regreso, como dice Oseas, de lo que no era mi pueblo a mi pueblo, tenían que pasar por una etapa de juicio. Pero si antes iban a ser salvados, tuvieron que pasar por una etapa de juicio, por un tiempo de juicio. Así entonces, con ese trasfondo, esa triste historia de Israel, Pedro confronta a los oyentes de ese tiempo contemporáneos, como también en el día de hoy, a esta iglesia de Colmenar Viejo. Nos está diciendo algo, nos está diciendo que recordemos quiénes somos y cuál es ahora nuestro estatus y cuál es nuestro trabajo. Pedro decía de una forma directa en el versículo 9 que estamos viendo: vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a luz admirable. Cuando se lee esto y con ese contexto se entiende rápidamente. Ahora entonces, lo que no ha podido ser con Israel, nos los traslada a nosotros, a estas iglesias, a estos seguidores de Jesús, y nos da un estatus de sacerdotes, de nación santa, de algo que nos ha adquirido, con unas virtudes para que nosotros seamos llamados de las tinieblas, dice, a una luz admirable. Desde ya entonces tenemos un propósito de vida. Y luego dice en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado la misericordia, mas ahora habíais alcanzado misericordia. ¿Cómo os sienta estas palabras en el corazón? Inmediatamente viene
en el corazón diciendo, no soy merecedor de ello, ¿no? ¿Cómo es posible? El Señor me hace partícipe de la historia de Dios, del plan de Dios, algo que había querido para su pueblo desde el inicio, antes de la constitución de Israel, y no lo han logrado, y ahora en Jesús, quien nosotros hemos aceptado al Rey, en ello tenemos un servicio, tenemos un propósito. Todas estas cosas, lo que había dicho anteriormente, estaba hablado por Israel étnico. Pero ahora Pedro creía que estas promesas de Dios de Israel se habían cumplido en el Mesías, en Jesús. Y por tanto, todos los que pertenecían a Jesús habían sido incorporados al pueblo de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Por eso nos está diciendo Pedro, no erais el pueblo, pero ahora eres el pueblo, por la misericordia de Dios. Nos repite como un eco el Antiguo Testamento, ese verdadero templo ahora que estaba pensado Israel para que pudiese cumplir en Sión, y no se logró porque tenía que construir Israel para que venga a vivir a ese templo y pueda ser servido. Ahora ese templo ya no va a ser construido en piedra, sino va a ser construido en piedras vivas en la iglesia. Y allí va a vivir Dios. Y efectivamente Jesús vino y vive en nosotros, porque en nosotros en sí es el cúmulo de la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Todo esto entonces, ¿por qué? Por la gran misericordia de Dios que envió a su Hijo como piedra angular con esta nueva construcción. Entonces Pedro retoma por eso el versículo 10, este famoso versículo 10, lo contrasta con Oseas 2:23 y subraya, el pueblo que antes no era pueblo, ahora es pueblo de Dios. En otras palabras, ese trasvase del no, pero ahora sí, también tiene una cuestión interesante. La elección fue de parte de Dios. Esta elección también nos dice Pedro que no debemos olvidar que tiene un precio del sufrimiento. No, pueblo, ahora sí, te ha elegido el Señor, pasas de uno a otro, pero esto implica un precio. ¿Y sabéis qué el precio? El sufrimiento. ¿Por qué? Claro, porque tiene que haber una transformación. Por eso ha venido Jesús, para que fuéramos nosotros transformados. El versículo justamente del que ha leído nuestro hermano Milton, ¿no? Nuestra muerte, nuestra vida eres tú. De la muerte a la vida. ¿Cómo podemos pasar eso? Estamos hablando de una cuestión de una transformación del pecado a la vida. Este túnel implica el precio del sufrimiento. Así que el sufrimiento es una disciplina básica del discipulado de Jesús. Lo digo esto porque si vamos nosotros en Marcos 8, 31 al 34, lo vamos a también entender. Marcos 8, versículo 31 al 34. Es una historia donde Jesús cuenta. Y ahí también está implicado Pedro. Pedro no lo entendía, pero ahí le da una lección Jesús y le dice en Marcos 8, versículo 31 al 34. Y este texto comienza así. Dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser probado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Claramente decía estas palabras. Y ahí viene la intervención de Pedro, del que ha escrito este versículo 10, con ese trasfondo de Oseas. Pero aquel entonces no quizás lo ha percatado, pero ahí entra en el escenario y dice, entonces Pedro lo tomó aparte a Jesús, ¿no? Y comenzó a reprenderlo. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos,
reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas que son de Dios, sino en las que son del hombre. Y llamando a la multitud con sus discípulos, le dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, esta es una clara manera que nos hace entender que todos vamos a tener los sufrimientos. Todos tenemos una cruz. Pero esa cruz, no olvidéis, que nos llega a transformar, nos llega a cambiar. Si la imagen de Cristo es la mejor y allí nos está apuntando el Señor, si nosotros vamos a servir como rey, como sacerdotes al Rey, necesitamos un cambio. ¿Cómo vamos a ir así? Es nuestra manera de ser. Ahora, lo interesante en todo esto, hermanos, es que ese servicio empieza aquí. La transformación de la que el sufrimiento no está pasando empieza aquí en la tierra. No es la transformación allá en el cielo y ya está, pues allá ya arreglaremos. No, aquí empieza. Después que Pedro más adelante ya había aprendido esta lección, en la misma carta también que estamos viendo, dice algo sumamente interesante. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pedro capítulo 4, versículo 17 dice así: porque es tiempo, dice, y nos habla también de un juicio. Capítulo 4, versículo 17, en 1 Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Madre mía, dice, ¿no? Ese juicio del sufrimiento en sí va a ser una purificación. Es interesante que en nuestro medio a veces tenemos por acostumbrado al ver que el sufrimiento es algo aparte del cristiano, es algo anómalo, es algo que no debe tocarnos porque ya estamos salvos, pero no es así. Sin embargo, aún siendo salvos en Jesús, estamos pasando sufrimientos de una forma, porque es una parte extraña del propósito de la redención de Dios. Estos sufrimientos son signos de una transformación. ¿Cuál sufrimiento es mayor? ¿Cuál sufrimiento es menor? ¿Qué agudeza? Eso en realidad no importa. Lo que importa es que esto pueda modelarte a la imagen de Jesús. Y esa muerte entonces de la carne en sí hace una glorificación a Dios, de un modo que esa transformación es una elevación de gloria a Dios. Pues entonces no hay que olvidar que la salvación fue realizada por un gran precio del sufrimiento por Jesús. Un sufrimiento que incluyó a aquellos que Dios les destinó para su reino. Y Pablo lo dice también en Romanos 8:29, lo sabemos muy bien de memoria. Romanos 8:29 lo dice muy claro, lo dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta palabra conformes también podríamos traducirla como transformados. A los que antes conoció, los llevó, los predestinó para que fueran transformados a la imagen de Dios, en el pensamiento del Señor, porque en la obra y Cristo ha muerto por nosotros, ya entonces tenemos esa capacidad de poder llegar cambiados, transformados. Romanos 8:29 dice: de modo que el precio de la elección lleva junto a la otra cara del sufrimiento. Eso no podemos quitarnos. ¿Nos ha elegido? ¿Estás dentro del plan? ¿Te sientes con el Señor? También tienes que tomar la otra cara de la medalla. Romanos 8:17 nos los dice. También nos los han hablado los hermanos en las reuniones de los martes. Romanos 8:17 dice: y si hijos,
también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mirad, Jesús fue glorificado tras la muerte, ¿no es cierto? Antes tenía que morir y luego llegar el Espíritu Santo. En ese sentido, entonces, está ahora esa transformación, este inicio de la glorificación empieza aquí. Nosotros también tenemos que morir. Muerto en sí, el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Esa muerte, entonces, en la carne, trae una glorificación a Dios desde la tierra. Es algo maravilloso entenderlo así, ¿no? No tenemos que esperar allá en el cielo para que allí ya lo hagamos todo. No, aquí se empieza todo. Esto hace entonces partícipe del pueblo de Dios. Así eres miembro del pueblo de Dios. Así que el sufrimiento demuestra que estamos en proceso. Lo que Dios ha empezado en uno, aún falta. Estamos en ese camino hasta que lleguemos al final de la gloria eterna. Es interesante que en el Salmo 23 ya nos habla. Lo sabemos, ¿no? El Señor es mi pastor y todo decimos, pero el versículo 4, ¿qué dice? Salmo 23, versículo 4 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, la sombra de muerte y el camino del sufrimiento en este tipo de elección de parte del plan de Dios para una renovación de su pueblo nuevo, tenemos que pasar por este valle de sombras. Y aquí podemos decir, hermanos y hermanas, o amigos o amigas, todos pasamos de ello. Todos pasamos de ello. Ahora, hay algo maravilloso, sorprendente en Romanos 8. Lo maravilloso de ese camino, de esa sombra por esta tierra, Pablo nos dice algo que nos deja, pero estupefactos o sorprendidos. Romanos 8 nos dice así, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, ¿no? ¿Estás pasando por este tipo de sufrimiento? ¿Quién te va a juzgar? Ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, ¿ve? La muerte en la carne, la resurrección del Señor ha hecho que el Espíritu Santo pueda llegar en Pentecostés. Ha venido a nosotros cuando nosotros hemos aceptado a Cristo. Con el Espíritu Santo pasaremos este valle de sombras, pero no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha pagado todo. ¿Qué más necesita de nosotros si Cristo lo ha hecho todo? Y por Él, entonces, vamos a pasar por este camino. Pero hay maravilloso también versículos que en el mismo capítulo 8 de Romanos nos los dice para quedarnos pero extasiados de amor, porque dice así el Señor. Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo,
Ninguna otra criatura nos podrá apartar del Señor, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Lo tenemos solucionado la papeleta del sufrimiento. Nos anuncia pasar por allí y la victoria que tenemos allí. ¿Quién dice? Es que no hay nadie si estamos en Cristo. Jesús mismo nos va llevando de la mano, el Señor mismo va acompañándonos. Así que esta disciplina básica del sufrimiento, como discípulo de Jesús, tiene su propósito y su sentido. El sentido de ser transformados, el propósito de llegar a ser la imagen de Dios. Volviendo en 1 Pedro, que estamos viendo el capítulo 2, el versículo 6, nos dice así. Versículo 6 del capítulo 2 de Pedro dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahora viene una palabra maravillosa, dice: el que crea en ella no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Pero por qué lo dice no será avergonzado? Si vosotros veis también en vuestra Biblia, en el versículo 6, hay una llamada a un texto que también se refiere a Isaías 28, 15, 16. Hay un eco. Es que es así. Pedro habla con contundencia y con base. Y hace un contraste, las cosas que dice con las cosas que había pasado. Y si vamos a Isaías 28, 15, 16, nos habla sobre un hecho que aquel pueblo de Israel, con unos hombres también entre ellos, dice que habían dicho, dice Isaías 28, 15, 16, dice: ellos dijeron, porque habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte e hicimos acuerdos con la sepultura. Cuando pase el azote arrollador, no llegará a nosotros. Había unas personas por las cuales había ido más allá de los pensamientos del Señor. Ellos mismos dice que habían hecho un pacto, un acuerdo. Dijo: no vamos a llegar a morir, no vamos a llegar a la sepultura, no va a venir el azote, no va a llegar a nosotros. Y luego dice el versículo 16: por tanto, el Señor Jehová dijo así: he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y ahora vienen unos versículos que dice así: el que crea, no se apresure. Llama la atención, ¿no? Dice Pedro: no se avergonzará. Saca del trasfondo de Isaías y dice Isaías: el que crea no se apresurará. Como podemos observar este texto, Isaías nos cuenta que aquella gente se había sentido segura por las mentiras, escondidas en su propia falsedad. Ellos dijeron: cuando lleguen las pruebas a la puerta, el azote no llegará a nosotros, pero llegó. Entonces estaban confundidos de terror y no sabían cómo y dónde escapar apresuradamente del azote. Por eso dice: el que crea no se apresurará, porque estaban con miedo. El azote, el juicio había llegado a quienes se habían creído. Y dice Pedro: el que crea en Jesús no será avergonzado. Claro. ¿Por qué? Porque la confianza estará en Jesús. No como aquellos. Como podemos entonces observar esta confusión de terror en la que en Isaías no sabían cómo y a dónde ir y a quién agarrarse. Pedro en el versículo 6 dice: eso no pasará con aquellos que confían en la piedra angular, escogida y preciosa. Es decir, ellos no serán avergonzados. Ellos sabrán que en el día de prueba se acogerán a esa piedra preciosa que es Cristo, para pasar por ese valle, como lo dice en Salmo 23, 4. Por eso, nuevamente, Pablo en Romanos 8 nos dice:
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es fantástico el poder saber, ¿no? Ninguna condenación hay. Es que es tan alentador y decir, Señor, nadie me puede separar, ni incluso los sufrimientos que estoy pasando ahora. Estos, Señor, te valen para ti. Mi vida, mi muerte es para ti. Es que tú lo has hecho todo. Y eso es el servicio del Señor como reino de sacerdotes. La purificación de los tipos de sufrimiento nos hace más valederos ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dispone de un cambio. Antes no, pero ahora sí. Pero este sí, a través del sufrimiento, nos implica una glorificación desde la propia tierra hacia el Señor. Entonces, con ello, ¿qué podemos decir? Agarrémonos del Señor, de Jesús. Pasemos por este valle de sombra sin miedo, porque el final ya nos dice el éxito. Ninguna condenación, pasarán todos y con victoria. ¿Quién podrá separarnos del Señor? Nadie. Ya cuando pasemos allí, entonces estaremos sirviendo con más ahínco, más experiencia cuando venga el Señor. Entonces estaremos ya a un 100% purificados. Empezó el juicio por la casa del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos utilice de una y de otra manera, porque realmente para Él sea la gloria, nuestra muerte y nuestra vida. Amén. Señor, cuando investigamos tu palabra, cuando nos muestras, cuando nos revelas, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos quejarnos de nuestro sufrimiento? ¿Acaso vale más porque el sufrimiento de tu Hijo Jesucristo? ¿Acaso tú le has negado que no pueda llegar a la cruz? Señor, tú lo has hecho todo y ahora nos invitas a que pasemos por este valle de sombras. Pero, Señor, con victoria, con una gran victoria, porque ya no hay nada que nos pueda condenar. Cristo lo ha pagado todo. Y estamos recordando también esta mañana, Señor, cuando subió al monte y vio ese templo para bajar, y cuando les dijo, este templo se destruirá en 3 días. Señor, este es el templo, tu iglesia, donde vives tú ahora, donde nos purificas y nos das ese servicio y ese propósito de alabarte desde esta tierra, desde nuestro ser, desde la vida que nos has dado. Danos, Señor, más lucidez y danos también tu espíritu para que, cogidos de tu mano, versículo a versículo, en estas reflexiones podamos pasar con la gloria tuya. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.